Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos de este Ministerio Arca de Gracia y todas aquellas personas que están siguiendo este sencillo programa de estudios bíblicos y que cada noche de martes a viernes nos reunimos para estudiar la palabra, orar juntos y conocer más de la palabra de Dios. Soy el pastor Joel Díaz de la Paz y les estoy saludando en el nombre del Señor y deseándoles que una nueva corriente de fe pueda fluir en nuestros corazones. Doy gracias a Dios por el privilegio de estar hoy aquí con ustedes. A veces, por exceso de trabajo y otros compromisos, no estoy la noche indicada, de martes a viernes. Por ejemplo, anoche no pude de ninguna forma, pero ya hoy estoy aquí continuando el estudio bíblico. Hemos estado repasando y recordando un estudio sobre el personaje de Pedro, que de ser un discípulo tosco, con pocas posibilidades de calificar para cualquier otro maestro, Jesús lo toma a sí mismo y lo va moldeando y le va enseñando y lo va adiestrando para ser lo que finalmente fue, un apóstol de Jesucristo. Estoy introduciendo este estudio que me va a tomar unas cuantas noches, yo creo que 2 o 3 semanas, basándome en 2 versículos que están registrados en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. La primera noche que hablamos del tema de Pedro, utilizamos solamente el versículo 9. Hoy vamos a recordar el 9 y vamos a estudiar el versículo 10 y vamos a aplicarlo a nuestras vidas y a nuestra trayectoria cristiana. Este material lo presenté en una iglesia en North Carolina que fui invitado el fin de semana antes pasado y durante 4 mensajes pudimos abarcar la mayoría de los datos, pero no me pude detener en los detalles que hubiera deseado por la brevedad del tiempo, y al estar congregados en una iglesia tengo menos recursos para explicar lo que aquí puedo hacer a mis anchas. Así que no vamos a tomar mucho tiempo. Para que sea breve, hay algunos hermanos en Cuba que están viendo este material y ellos no tienen la capacidad de estar conectados tanto tiempo como nosotros aquí y en otros países. Así que vamos a orar y sin más dilación vamos a presentar el mensaje de esta noche, que seguramente nos va a ayudar a cualquiera de nosotros. Oramos. Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Tú eres el único Dios verdadero y Jesucristo a quien has enviado. Gracias por la obra extraordinaria del Espíritu Santo, quien nos va convenciendo y nos va convirtiendo en verdaderos creyentes. Y un día vamos a ver cara a cara a nuestro Dios en la patria celestial. Estamos orando por las personas que se están conectando para ver este programa. Orando por las familias que están atravesando diversas situaciones, que tú tengas misericordia, nos fortalezcas, nos ayudes y nos impulses un poquito más. Estamos orando por aquellas personas que están enfermas y que están clamando a ti por misericordia y por sanidad. Que tú tengas compasión y contestes sus oraciones. Padre, estoy orando, suplicándote que envíes el Espíritu Santo para que al abrir el texto bíblico seamos capaces de ver con claridad lo que había estado escondido hasta este momento. Oro por las iglesias del mundo entero que invocan el nombre de Jesús y que trabajan ardientemente por traer un alma más a los pies de Cristo. Estoy orando por la iglesia de la prisión, aquellos hermanos que están pidiendo oraciones y misericordia para sus diversos asuntos y casos pendientes, que tú tengas compasión de ellos y hasta allí llegue también tu bendición y tu sanidad divina.
Oramos por tu presencia y queremos gozarnos en esta palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, es un versículo muy conocido. Es un versículo que enfoca directamente nuestra identidad. Me interesa muchísimo que usted recuerde siempre, mientras estemos estudiando los temas de Pedro, sobre el personaje, el perfil de Pedro, que nosotros estamos tratando aquí un tema muy importante para este momento en que estamos viviendo. Cuando no hay una correcta identidad, cuando la gente no sabe de dónde vino, quién es y a dónde va, puede cometer todo tipo de locuras, de pecados, de faltas, de fallas, porque necesitamos saber quiénes somos, que Dios nos ama, que somos valiosos para Dios y que Él tiene un propósito especial con nuestra vida. Es muy importante saber eso porque mientras trabajamos en diversos oficios seculares, los que están estudiando, los que tienen una carrera profesional, los que tienen un negocio propio o los que sencillamente están tratando de sobrevivir económicamente, muchas veces pierden de vista quiénes somos, su identidad. La identidad es algo que no se puede perder. Y este versículo 9, lo voy a volver a leer antes de pasar al versículo 10, es un texto contundente donde Dios, a través del apóstol Pedro, nos presenta un mensaje directo sobre nuestra identidad. Voy a leer por ustedes, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo un mensaje de Dios dirigido a nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Muchas veces cuando éramos chicos, cuando éramos pequeños, nuestra mamá nos bañaba y nos vestía y nos decía una orden específica: no te ensucies que vamos a salir. Yo recuerdo muchos episodios de este tipo porque me decían que no me ensuciara, que iba a salir, y lo primero que hacía era ponerme a jugar como si nada estuviera pasando y ahí arruinaba toda mi ropa. No tenía un concepto claro de la orden, del propósito, de la nueva situación que se avecinaba, que era un paseo, era una salida o sencillamente íbamos para la iglesia y yo debía cuidar mi ropa. Yo creo que el creyente contemporáneo está persiguiendo con tanto esfuerzo, con tanta pasión, los bienes materiales, la sobrevivencia, pagar sus cuentas, y se ha enfrascado tanto en el materialismo que involucra a todos de tal manera, tan invasivo, es la palabra que buscaba, que ha perdido de vista quiénes somos, hacia dónde vamos, qué propósito tiene nuestra vida en la tierra. Ahora, el Señor enfatiza en este versículo diciéndonos: mas vosotros sois. No van a llegar a ser, no, ustedes tienen que forzarse para ser. No dice así, dice: mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nuestra función como creyentes, nuestra función como cristianos es pregonar, anunciar, avisarle a la gente que el Señor tiene un propósito con sus vidas. Contarle a las personas nuestra experiencia, cómo nos ha ido con Cristo, qué significamos para Dios, qué espera Dios de nosotros y qué vida tan diferente se vive en los caminos de la justicia
y de la integridad a Dios. Es muy importante saber que no solamente nuestras palabras, los textos bíblicos, sino que nuestro testimonio, nuestra experiencia sea tan viva, tan explícita al mundo, que la gente no tenga que esforzarse mucho para entender el Evangelio, porque nuestras vidas, nuestra experiencia ha podido ser transformada, cambiada visiblemente delante de todas las personas. El Señor lo mencionó también ahí en Mateo 5, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. O sea, hay una estrecha relación entre el conocimiento de la gente acerca de Dios y nuestro testimonio, cómo somos, cómo vivimos. En este encuentro que tengo frecuente con hermanos de diversas denominaciones, diversas religiones, iglesias, credos, me sorprendo muchísimo de ver cómo Satanás ha tenido éxito dividiendo la iglesia. Y al dividir la iglesia debilita el cuerpo de Cristo, debilita el potencial que tenemos como cristianos, y de esta forma saca ventaja. Definitivamente saca ventaja. Porque la mayoría de los creyentes se aborrecen pasivamente los unos a los otros. Y yo siempre digo esto. Hay un texto muy interesante en la Biblia que dice: todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Una verdad tan clara, tan contundente como esta, ¿por qué la ponemos en duda? Vamos a pensar en un hermano de la iglesia pentecostal. Tiene un tipo de adoración, tiene un tipo de interpretación de las escrituras, tiene su manera de ver las cosas, su manera de ejercitar su fe, y muy cuestionado por muchas personas que son más pasivos, que son más tranquilos, que son más conservadores. Ahora, esa persona ora, esa persona lee la Biblia, esa persona invoca el nombre de Cristo en su vida y tiene un testimonio y lleva almas al reino de los cielos. ¿Está perdido? No, el que está perdido es el que cree que ese está perdido. Ahora hay un hermano por allá que es de la iglesia bautista. Los bautistas son más tranquilos, más conservadores, todavía utilizan los himnos más tradicionales, los programas son más pasivos, invocan el nombre de Jesucristo, oran, leen la Biblia, cantan alabanzas. Pero ahora hay otra tercera denominación que cree que los bautistas están perdidos o que están confundidos o que les falta mucho por conocer la palabra de Dios. Y así sucesivamente pudiera mencionarte tantas denominaciones, religiones, que estamos todos como formateados, como seteados, como programados para estar siempre divididos. Y dice el texto que todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Ahora, ¿yo soy el juez? Yo no soy el juez. Yo voy a evaluar a las personas, a ver qué tipo de fe tienen, cuánto de lo que dicen es bíblico. Yo no soy el juez es Dios. Entonces, es muy importante saber que nosotros somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, somos gente que el Señor ha destinado a predicar el Evangelio al mundo. A ver, ¿cuántos pentecostales habrá en el mundo? ¿O cuántos bautistas? ¿O cuántos adventistas? ¿O cuántos testigos de Jehová? Si tú monopolizas la verdad, si tú crees que solamente los testigos de Jehová, solamente los carismáticos, solamente los adventistas van a ser salvos, la pregunta es, los adventistas no van a poder trabajar en ninguna cosa secular, hay que estar predicando todo el tiempo porque son los únicos que tienen la verdad. Y los pentecostales van a tener que estar predicando todo el tiempo para que el mundo conozca a Cristo a través de los pentecostales, porque todos los demás están equivocados. Miren, yo no estoy tratando de establecer ningún dogma, ninguna tesis
específica. Lo que estoy tratando es de liberarte del prejuicio, de liberarte de la falsa religión, liberarte de la falta de comunión con Dios. Todo creyente debe escudriñar las Escrituras, pertenezca a la iglesia que sea, tengas el pastor que tengas, tú tienes un deber de escudriñar las Escrituras mediante el estudio bíblico y la oración. Las personas tienen que orar, tienen que humillarse para que el Espíritu les revele las Sagradas Escrituras. Dice el texto que cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad. Entonces, si el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad, tenemos que implorar, suplicar la unción del Espíritu Santo para entender la Biblia. Nosotros queremos la unción del Espíritu Santo para hacer cosas espectaculares. Pero debemos estar reclamando el Espíritu Santo para entender las Sagradas Escrituras. Las personas llegan a cada iglesia con el buen deseo, con la intención de conocer más de Dios, conocer más de su palabra. A este lo invitó un testigo de Jehová y lo llevó al salón. A aquel lo invitó un adventista y lo llevó a la iglesia el sábado. Al otro lo conoció un bautista y lo llevó a la iglesia el domingo. Y al otro lo conoció un pentecostal, y así sucesivamente. El evangelio se transmite de persona a persona. Ahora bien, dejemos a Dios ser Dios. Esto es una frase célebre de un amigo mío ecuatoriano, se llama Gonzalo Costales. Y él dice mucho esta frase, dejemos a Dios ser Dios. Y a mí se me ha pegado porque es una frase muy inteligente. Dejemos a Dios ser Dios y hagamos nuestra parte nosotros. ¿Quién va a separar el trigo de la cizaña? ¿Tú? ¿Yo? El que va a separar el trigo de la cizaña es Él. ¿Quién va a separar las ovejas de los cabritos? Él. En todas las iglesias hay gente fiel, hay gente santa, hay gente que se gasta por Cristo. En todas las iglesias hay gente hipócrita, en toda la iglesia hay gente falsa, hay gente que está allí por estar. Eso pasa en todas las iglesias, o sea, es una condición humana. El ser humano ni en las cosas de Dios tiene buen tino, o sea, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Entonces, ¿cuál es nuestra conciencia? Nuestra conciencia es que somos, o sea, ya somos un real sacerdocio. O sea, somos personas destinadas a predicar el evangelio a grandes, a chicos, a gordos, a flacos, a negros, a blancos, a ricos, a pobres, a reyes y a esclavos. Nuestra misión es predicar el evangelio de Jesucristo. Mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. ¿Qué se espera de cada creyente de cualquier denominación? Una persona santa. Yo no conozco a ninguna persona que ande en los caminos de Dios, que con frecuencia ore, que le interese la palabra de Dios y que cuando vas a tratar un texto bíblico lo rechaza y no quiere hablar de eso. He visto personas que lo hacen porque no están en Cristo. Pero dejemos a Dios ser Dios, dejemos a Dios escoger a sus hijos fieles de los cuatro cantos de la tierra. Y nosotros llevémonos bien con todas las personas que invocan el nombre del Señor. Yo tengo una experiencia tan linda cuando voy a la prisión, voy entrando a mi culto que es a las 3:30 y van saliendo otros pastores que tuvieron su culto hasta las 3:30. Y por la mañana vino otro ministerio y así siempre hay personas predicando el evangelio de Jesucristo. Una sola persona, una sola denominación no puede. Vamos a quitarnos ese velo, quitarnos esos prejuicios y sentir que somos el pueblo de Dios y estamos siendo llamados a anunciar las buenas noticias del reino de la gracia. Pero el prejuicio no sirve. Dice este versículo de 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántas personas fueron adquiridas por Dios?
Todas las personas nacidas bajo el sol han sido adquiridas por Dios por medio del sacrificio de su sangre expiatoria. Todas las personas tienen derecho a la salvación. No todos aceptan, porque la aceptación es voluntaria. El plan está hecho, la capacidad es total para todos. Bueno, ustedes saben que en el relato del arca hay una tipología, hay un símil que nosotros podemos apreciar bien. Por ejemplo, el arca era un buque enorme de grande. Las medidas llevadas al contexto actual es un buque enorme. Había una capacidad y todo bien organizado para animales de toda clase, para preservar ciertos animales, no todos los que habían, para la siguiente generación. Había una capacidad extraordinaria para mucha gente que quisiera arrepentirse. Ahora bien, ¿cuántas personas entraron en el arca? 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. 8 personas. Pero cabían 20 personas. Y había capacidad para 100 personas. Y llegaría un momento que ya no habría capacidad para más personas. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Bueno, si ese grupo era lo suficientemente grande para llenar el arca, entonces el Señor no tendría que destruir la tierra por agua, porque ya este grupo tan grande, justos, piadosos, que aceptaron la palabra de Dios, podían contaminar al mundo antediluviano con el mensaje del Dios verdadero. No hubiera sido necesario el diluvio. Ahora bien, de la misma forma, tenemos una sobrepoblación mundial, hay gente en todas partes del mundo por millones. Pero hay muchas denominaciones, muchos cristianos, muchos creyentes con la Biblia que invocan el nombre de Jesucristo, que oran, que conocen la palabra. Entonces, ¿por qué vamos a pelear entre nosotros? Hoy conversaba con un hermano que es estudioso de la Biblia y nos conocemos hace muchos años. Y estamos hablando precisamente de las polémicas doctrinales entre creyentes. Y yo le decía, no tengo energía para discutir con una persona por un texto bíblico. De entrada, la Biblia descalifica este tipo de práctica de estar discutiendo. Dice que esas discusiones no edifican. O sea, yo personalmente no tengo energía para estar discutiendo con una persona. Siempre digo que con la misma energía que trato de convencer a uno que está fanatizado o que está enraizado o que está muy bien posicionado en una doctrina X, ya sea falsa o no, con esa energía yo puedo evangelizar por lo menos 30 o 40 personas que no conocen nada de Cristo. ¿Qué sentido tiene estar discutiendo entre creyentes si hay miles y millones de personas muriendo sin Cristo, muriendo desesperados, gente quitándose la vida, gente tomando pastillas para la depresión, gente que no saben qué hacer con sus vidas? ¿Qué hago yo discutiendo? Eso es un pecado, hermano. Eso es un pecado. He contado aquí muchas veces que cuando ando invitando por la calle, predicando con invitaciones para la iglesia y una persona me responde que no necesita la invitación porque pertenece a tal o más cual grupo de creyentes, yo digo, muy bien, te felicito. Y sigo mi camino. Porque la siguiente puerta o la siguiente persona que está allí en la esquina, no sé qué tiene en la cabeza. Y la palabra de Dios tiene que llegar allí rápido. Todos debemos pensar que nuestra función en el mundo es predicar el evangelio. Tú trabajas en los techos. Bueno, la misión que Dios te ha dado es a la gente que trabaja contigo en los techos que reciban la palabra de Dios. El otro trabaja en la construcción. Bueno, la misión que Dios te ha dado es para que los que trabajan en la construcción reciban la invitación del Rey de Reyes y Señor de Señores por medio de tu testimonio y de tus palabras. Otro trabaja en la medicina, otro trabaja en el arte, otro trabaja en la música, otro es maestro, hay quien trabaja en el gobierno. Bueno, los hijos de Dios están diseminados por todas las capas sociales precisamente para que la gente conozca de Cristo. ¿Qué caso tiene discutir entre nosotros? Ninguno. Debíamos ser respetuosos. La palabra de Dios
y estoy muy inspirado en este tema porque hoy precisamente estuvimos hablando mucho rato, este amigo y yo, sobre la palabra de Dios y sobre todos estos temas. Y yo le decía que la palabra de Dios es santa, como Él. Y siempre puedes hacer una colación, recordar, hilar el momento en que Moisés se acerca temerariamente a aquella zarza que ardía y no se consumía. Él vio que era algo prodigioso, pero como era un tipo tan valiente, se acercó a ver qué pasaba y de pronto oye una voz desde el arbusto que se está quemando que le dice: Moisés, quítate los zapatos. Quítate el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. ¿Por qué el lugar era santo? Porque Dios estaba allí. Y si el lugar donde Dios está es santo, imagínate las sagradas escrituras, la palabra de Dios, qué santa es. ¿Cómo nos atrevemos a abrir la Biblia para discutir, para polemizar egoístamente y groseramente cuando es un libro santo, con una enseñanza sagrada? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, pues hay espadachines bíblicos en todas las iglesias que les gusta discutir. Y tú estás predicando, me ha pasado que he estado predicando en un lugar y todo el mundo está atendiendo, la gente está recibiendo la palabra, y después me entero que hay una o uno que está discutiendo por ahí por detrás por algo que yo dije, que eso él no lo cree así. Porque nos gusta perder tiempo discutiendo sobre la Biblia. Pero cuando nos paremos frente al juicio, al Tribunal Supremo, donde el juez será el Señor, se nos va a pedir cuenta por cada cosa que aprendimos de la Biblia y no la pusimos en práctica. Eso sí debía preocuparnos. Dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Cuando el Señor te llamó, tú no eras nada. Tú no eras nadie. Como dice el mexicano, estabas en un mugrero. En Cuba pudiéramos decir, estabas en un chiquero, estabas en una suciedad como el hijo pródigo entre los cerdos. Cuando el Señor te llamó, no eras nada. ¿Te acuerdas? No eras nada. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Son dos textos que van en pareja. El primero te habla de tu identidad, el segundo te recuerda que lo que eres, lo eres por Él. Hermano, yo creo, y me ilustro de esta manera, que las religiones, las iglesias, vienen funcionando como las familias. La familia González, la familia Valdés, la familia Díaz, la familia Rodríguez. ¿Quiénes son más santos? ¿Los de la familia Rodríguez o los de la familia Valdés? En la familia Rodríguez puede haber gente tarada, mal portada, grosera, y también puede haber gente decente, linda y especial en la familia Rodríguez. Lo mismo pasa en la familia Valdés, que en la Díaz, que en la González, que en la Smith, que en la Johnson. Cualquiera sea la familia, cualquiera sea el apellido. O sea, no se trata de nombre, se trata de quiénes somos. Identidad. Nuestra identidad. Nosotros somos personas que hemos aceptado el Evangelio, hemos venido a Cristo porque Él nos amó primero, porque Él pagó nuestra pena de muerte eterna en la cruz del Calvario con su sangre eterna.
La pena de muerte eterna que pedía el fiscal Satanás para toda la raza humana, ningún vicario humano, ningún intercesor humano podía pagar esa pena. Tenía que morir Dios. Cuando Dios, en la persona de Cristo, murió en la cruz, pagó la pena de muerte eterna de toda la humanidad. Si tú no entiendes eso, tienes un problema. Pero tú estás salvado por la sangre de Cristo. Dice, mas vosotros sois real sacerdocio, sois, lo eres, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Dios te compró antes de nacer, había comprado tu espacio en el reino de los cielos. No te hagas el bobo, no dilates eso, no juegues con tu salvación. No pongas en una balanza tu salvación y el placer, el novio ese, la novia esa, el trabajo ese. No, Dios no se pone en balanza. Él es soberano, Él es Rey de reyes, Señor de señores. Dice que el Padre nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si tú crees que tu trabajo es más importante que Dios, estás perdido. Si tú crees que tu profesión, lo que has estudiado, lo que has hecho toda tu vida, está por encima de Dios, estás perdido. Si tú no puedes dejar ese novio, esa novia, esa relación que es hasta sucia, por seguir a Cristo, estás perdido. Pero tienes esperanza en la sangre de Cristo, porque Cristo te compró para salvación. Tú no puedes jugar con la salvación. Yo no puedo jugar con mi salvación. No puedo arriesgarme, porque he sido comprado con sangre divina. Dice el apóstol Pablo, porque fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No juegues con tu identidad, no pierdas tus documentos. No te preocupes tanto por tener documentos o por tener pasaporte, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y será borrado del libro de la vida solamente cuando insistas en una vida rebelde, lejos de Dios. Entonces el Señor dice, va a tener que borrar su nombre del libro de la vida. Por eso dice, para que no borre tu nombre del libro de la vida. ¿Quiénes fueron echados en el lago de fuego y azufre? Los que sus nombres ya no estaban en el libro de la vida. Toda la cita dice, mas vosotros sois. Ya lo eres. Real sacerdocio. Linaje escogido. Dios te escogió, Dios te llamó. Una nación santa, porque eres santo, porque Él es santo. Y aceptaste vivir la vida de confesión y de comunión con Él. Entonces te has ido purificando, te has ido santificando en esa relación con Dios. ¿Y para qué fuiste llamado? Para anunciar las virtudes del Cordero de Cristo, que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Tú que en otro tiempo no eras pueblo, ahora eres pueblo de Dios. Tú que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora has alcanzado misericordia. ¿No es hermoso? Bueno, este pasaje es la introducción de nuestro estudio del personaje de Pedro. Él está escribiendo este mensaje a la iglesia desde su posición de apóstol. Pero Pedro no siempre fue un apóstol. Pedro fue un hombre que cayó, se levantó, fracasó y triunfó por medio de una comunión estrecha con Cristo. Hermano, que Dios te bendiga. Vamos a seguir estudiando mañana, ahora otra dimensión de este personaje de Pedro, y seguramente vamos a aprender lecciones importantes para aplicarla en nuestra vida cristiana. Y hermano, cuando tú veas un creyente que pertenece a otra iglesia, que va a otra congregación,
no lo hagas sentir que está mal. Porque cada vez que alguien acusa a otro, está fungiendo como un instrumento de Satanás. La sangre de Jesucristo nos limpia de nuestros pecados que confesamos, de los que nos arrepentimos. Si la persona conoció el Evangelio en esta congregación, déjalo tranquilo, que el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, lo guiará a toda verdad. No necesariamente hay que cambiar de iglesia para ir a la verdad. Tú puedes seguir en tu iglesia dando testimonio de la verdad. Con tu verdad, con tu nueva luz que has recibido del Espíritu Santo, puedes alumbrar hasta el pastor de tu iglesia, hasta los líderes de esa iglesia. Si con oración y humildad tú presentas lo que has descubierto en Cristo, tú estás bien ahí. Entonces, dice el Señor que debemos amarnos los unos a los otros. Y su texto más lindo sobre este tema dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Que Dios te bendiga. En mi deseo, en mi oración, vamos a tener una oración para terminar este espacio. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias porque nos has dado una identidad inequívoca, porque somos importantes para ti, aunque tenemos defectos y fallas humanas. Tú nos has hecho un real sacerdocio, nos has hecho gente muy especiales para enviarnos como mensajeros del cielo a pregonar las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, por este privilegio, que seguramente los ángeles también quisieran hacerlo. Pero nos has confiado a nosotros este ministerio de la reconciliación. Padre, oro en esta hora por cada persona que escuchó este mensaje, que tú le ayudes, le bendigas, para que su vida pueda alinearse con la palabra de Dios. Bendice a todos aquellos que están invocando tu nombre en esta hora y clamando por ayuda en cualquier área de su vida. Oramos, Señor, y pedimos tu bendición en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves en la noche, si Dios quiere. Así que vamos a estar orando e invocando el nombre de Jesús. Un abrazo y que Dios te bendiga.